Hola, buenas tardes. Soy Rafael Cruz Guerrero, presidente de Conecta, el suplemento alimenticio más completo para el desarrollo cerebral. Gracias por estar con nosotros aquí en Telefórmula todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Hoy voy a tener el gusto de entrevistar a Alicia Rábago, que es pedagoga y es máster en coaching y desarrollo emocional. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Alicia. Desarrollo cerebral, atención, conducta, aprendizaje, educación y muchos temas más para ti que quieres lo mejor para tu familia. Perfectamente. Un espacio profesional y divertido con destacados especialistas bajo la conducción de Rafael Cruz Guerrero. Conecta tu mente con Perfectamente. Bienvenidos. Alicia, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de las habilidades que hay que desarrollar en nuestros hijos. Decía yo en el promo que si son mamás o papás los que nos escuchan y tienen hijos con temas de desarrollo cerebral, que no se perdieran este programa porque es muy importante lo que vamos a hablar. Y tú escogiste algo que para mí es muy importante como padre, y es cuáles son las habilidades que hay que desarrollar en nuestros hijos. Platicando contigo, me decías que una de las primeras era la inteligencia emocional. ¿Por qué no empezamos platicando de qué opinas tú de la inteligencia emocional y cómo se la transmites a tus hijos? Gracias sobre todo por la invitación, encantada de estar aquí en Perfectamente, me fascina que me invites y a tocar estos temas mucho más. El pensar en los niños de hoy es pensar en papás que te dicen traen otro chip y no sé qué hacer, a mí no me educaron así, las cosas han cambiado mucho, mi hijo me supera, me da 20 vueltas. Entonces, quise ponerlo como más aterrizado para todos los papás en habilidades que seguramente has formado en tus hijos, en habilidades que tú tienes o que quisieras trabajar con ellos. Y tú tocas este punto de inteligencia emocional que para mí es fundamental trabajar el día de hoy. Es un término muy manoseado, el de inteligencia emocional. Totalmente. Vamos a ponerlo de manera pues más clara, ¿no? Como papás dices, yo quiero algo digerible, algo que yo entienda y algo que yo pueda trabajar con mis hijos. La inteligencia emocional no es otra cosa más que aprender a reconocer las emociones que tienes, nombrarlas y saber qué hacer con ellas. Tú imagínate cuando a un niño desde que es muy pequeñito lo enseñas a esto, a sentir ese enojo, en dónde lo siente, por qué lo siente, qué se lo generó y cómo hacer para trabajar ese enojo. Le estás dando, bueno, una herramienta fundamental en su vida, porque imagínate cuando trabaje y llegue a su empresa y alguien lo haga enojar, él va a aprender a decir, a ver, estoy enojado, ¿por qué me enojé? ¿Qué me lo detonó? ¿Y qué hago? Debo ¿no? de contar hasta 10, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta es una estrategia, ¿no? Para mí la inteligencia emocional, una de las cosas básicas es que nos enseña el autocontrol. Cuando tú empiezas a reconocer tus emociones, cuando tú empiezas a nombrarlas, cuando dices, uy, me duele el estómago cuando me dicen esto, me pasa aquello, empiezas a autocontrolarte, a autogestionarte. Esta habilidad es fundamental en los chicos de hoy. En chicos de hoy que hacen clic y en 3 segundos tienen todo, necesitan autocontrol, necesitan autogestión, necesitan saber hacia dónde van a llevar esto que sienten. Entonces, por supuesto que la inteligencia emocional, que es uno de los temas muy tocados actualmente, no solo es mencionarlo, sino aprenderlo a trabajar tú como adulto para podérselo enseñar a tus hijos. Totalmente de acuerdo. Y nos hablabas también del pensamiento crítico. ¿Cómo desarrollas esta habilidad en tus hijos o en tus nietos? Esto quiero platicarlo así como el pensamiento crítico. Fíjate, hoy en día que tenemos tanta información, se habla de una generación que es la más informada. Pero el que seamos la generación más informada no quiere decir que estemos bien informados. Entonces hay que aclararlo. Cuando hablo de desarrollar a tu hijo el pensamiento crítico, es el que lo enseñes también a discernir, ¿no? Hay información no necesaria en tu vida, hay información que te hace bien, hay información que no te hace bien. El empezarlo a hablar con tus hijos, el decir, bueno, ¿y tú para qué quieres esta información? O sea, ¿de qué te sirve esto que estás viendo en un youtuber o en un influencer? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Hacia dónde te lleva? Esto es enseñarlo al niño a ser crítico con lo que ve, con lo que busca, con lo que le llega. Pero tú como especialista en el tema,
¿nos podrías dar una idea de cómo enseñarlos a discriminar? Claro, hay muchísimos ejemplos. A mí siempre me gusta, Rafael, dar ejemplos a los padres de familia, porque es cuando dices, hoy, es verdad, me pasó, ¿no? Desde poderte sentar a ver una caricatura con él. Entonces tú te sientas y hoy descubres en la caricatura que se dicen malas palabras como de broma, Sí. o se sapean, o se llevan muy fuerte. Entonces, si tú te sientas con tu hijo a ver la caricatura, tú le puedes preguntar, oye, ¿y te gusta cómo se lleva este personaje principal con este? Ay, mamá, es broma. Oye, ¿a ti te gustaría que un amigo te dijera Te así, aunque hiciera la fuera de misma broma? claro. Entonces lo estás llevando a una reflexión, a decir, no, pues no, a mí no me gustaría ni que me sapearan o que me insultaran, aunque fuera de broma. Ah, bueno, ahí estás haciendo que el niño reflexione, lo estás llevando a que se cuestione. Cuando los niños se cuestionan, empiezan a ser más críticos. Y esto me lo podrán decir muchos papás que tengan adolescentes Ajá. y que vean que los cuestionan por todo, a ellos. Oye, ¿y por qué me dices que yo haga esto si tú no lo haces? ¿Y por qué tú no le quieres contestar a tu amiga el teléfono cuando me dices que no diga mentiras? Claro. Te empiezan a presentar situaciones en tu vida diaria que te pueden ayudar para llevar a tu hijo a reflexionar. Hoy es algo que hay que hacer. Bueno, sin dejar de tomar en cuenta lo que estás citando tú, que es dar el ejemplo, ¿no? Bueno. Porque, bueno, pues el ejemplo es... Arrastra. El ejemplo arrastra. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, y por ejemplo, ¿qué nos podrías decir de el tema de cómo aprender a aprender? Ay, este tema es fundamental, es importantísimo. Bueno, la verdad es que todas las habilidades o competencias que puedas desarrollar en tu hijo son sensacionales, ¿no? Pero yo creo que si las ponemos así como me las estás poniendo, es mucho más fácil que un papá diga, ay, esto yo sí lo hago y no me había dado cuenta. Y ahí como papá también se vale darte tus palmaditas de ahí voy bien, ahí la llevo. El aprender a aprender es algo que se ha tocado mucho en temas educativos, en esta parte de llevar a los niños a construir su propio aprendizaje. No el aprender como generaciones pasadas lo hicimos, ¿no? Memoriza fechas, repite, escribe lo que el profesor te dijo. No, hoy el aprendizaje va más allá, va a que el niño diga, ¿y para qué me sirve? ¿Y en dónde lo aplico? ¿Y en mi realidad qué es? Por eso es que se habla tanto en los sistemas educativos hoy de este tema, porque se habla de que muchos de los chavos pierden este interés en la escuela porque dicen, ¿y esto para qué lo voy a usar? ¿Para qué me va a servir? No me motiva. El aprender a aprender es motivar a temas que ellos puedan decir, me sirven, los puedo ocupar, los puedo aplicar. Entonces le encuentro un motivo a eso que me estás enseñando, lo puedo ocupar. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con este tema que está muy interesante. Alcanzar tus sueños no es suerte, son propósitos. Hay que adaptarse al mundo cambiante constantemente. Aprovecha las capacidades de tu mente. Tu alimentación más tu actitud te llevan al éxito. Conéctate te da los beneficios. Tú decides tomártelos. Con Omega 3, enriquecido con DHA, pine bark, zinc, magnesio, vitamina B6 y ácido glutámico. Conecta lo que necesitas para alcanzar tus metas. Sigue conectando tu mente con Perfectamente. Regresamos. Regresamos a Perfectamente aquí en Telefórmula. Estamos entrevistando a Alicia Rábago y no se les olvide que este programa es patrocinado por Conecta, el suplemento alimenticio más completo para el desarrollo cerebral, que además está relacionado con todos estos temas que estamos tratando de aprendizaje, de inteligencia emocional, etcétera. En la pantalla están viendo un scroll que dice qué días nos pueden llamar y en qué horarios nos pueden llamar para que les demos su Conecta con el 50% de descuento y empiecen a probar este producto que no es porque sea nuestro patrocinador, pero es un producto maravilloso para el desarrollo cerebral. Regresamos con Alicia, que nos estaba hablando de esta habilidad tan importante que es aprender a aprender. ¿No hubieras tú querido que alguien te lo hubiera enseñado así? O sea, que le encontraras un motivo a lo que leías, un porqué, un para qué. Cuando tú tienes muy claro hacia dónde te va a llevar, pues tu motivación es distinta. Y yo creo que hoy trabajar con los niños esa parte
les ayuda muchísimo porque motiva, o sea, motiva en dónde lo puedes ocupar. Evidentemente habrá cosas en la escuela en donde tu hijo te diga, ¿y esto para qué me va a servir si yo me voy a dedicar a otra cosa? Bueno, pues es parte de la cultura general y te lo tienes que aprender, no hay Pues sí, forma, pero, ¿no? a ver, la diferencia entre lo que tú platicas y un sistema como el del que vengo yo es que en la época que yo era estudiante, sí, era mucho memorizar las cosas, ¿no? Entonces, la diferencia básica que tú ves entre ese esquema anterior y los esquemas actuales, ¿cuál sería? Para que se los digas a los papás que nos escuchan. Fíjate esto que me acabas de decir. Memorizar está bien, hay que seguirlo haciendo. Forma parte del aprendizaje porque trabaja tu cerebro, porque el memorizar hace que trabajen muchos sistemas en tu cerebro. Entonces no hay que dejarlo de hacer, hay cosas que hay que seguir memorizando, pero quizás yo en una fecha no, porque pues, la googleas y aparece. Claro. Hay que memorizar otras cosas, hay que seguir trabajando tu cerebro para que se sigan haciendo conexiones cerebrales. Esto también no lo deben de olvidar. Esa es la diferencia clave. No porque venga algo nuevo, tienes que deshacerte de algo que sirvió y funcionó, Claro. ¿no? Y ponemos mucho el ejemplo de, antes tú te aprendías todos los números telefónicos, el de casa de tu abuelita, el tuyo, el de tu mamá. Hoy no te sabes ni tu celular. Yo todavía me sé varios. Pero porque tienes este Porque tengo ese sistema, porque sistema, te lo claro. enseñaron. No, pero también luego por lo que dices tú, lo hago porque, y siempre se lo sugiero a la gente que yo conozco, porque tienes que trabajar el cerebro. Y el hecho de que memorices, por ejemplo, no sé, 20 o 30 números celulares, te ayuda muchísimo para que precisamente trabaje tu cerebro y hagas esas conexiones neuronales que son tan importantes, ¿no? A ver, yo te platico. ¿Tú no hacías sopas de letra? Sí, claro. ¿No? por Crucigramas. supuesto, por supuesto. Y los hacías, hasta te decían, para distraerte, ¿no? Claro. Hoy es que los especialistas recomiendan que hagan sudoku, sopas de letra, porque se ha perdido ese trabajo de memoria. Entonces, tampoco hay que dejarlo a un lado, son ejercicios mentales que ayudan. Pero cuando un niño está aprendiendo información de una manera en donde la puede aplicar, en donde le pides hacer un video, hacer un ensayo, que le encuentre él cómo meterlo en su vida, aprenderlo, dicen, con H, Sí. por supuesto que se te queda para toda la vida. No es esa que vas, memorizas, pones en el examen y se te borró. Sí, ya no te vuelves a Sí, ya acordar. no te vuelves a acordar. Entonces, Apréndete la fórmula algebraica de memoria. No, cuando le encuentras el para qué me va a servir o por qué va esto después de esto, pues tiene mucho más sentido. Sí, o sea, tenemos que enseñarlos a razonar, ¿no? Así es, A que va razonar. dentro de él aprender a aprender, ¿no? Entonces Totalmente. va a ser una habilidad que les va a servir para toda su vida, ¿no? Porque van a cuestionar ¿y por qué? ¿Y dónde lo voy a ocupar? ¿Y cómo es la mejor manera de aprenderlo? ¿Y sabes cómo ayuda mucho esto? Cuando un niño no entiende algo, pídele al niño de al lado que entendió que se lo explique. Y te sorprenderá ver que tienen una forma muy diferente de explicarlo como tú y hasta aprendes tú también. No, pero no lo dudo. Totalmente de acuerdo Es contigo. maravilloso. Oye, antes de entrar al aire, estábamos discutiendo tú y yo si una habilidad que debíamos de enseñar a nuestros hijos era a solucionar problemas. Y platicábamos tú y yo de esto porque yo te decía que pues para resolver un problema hay hasta maestrías, ¿no? Y que me parecía difícil, más que enseñarle el problema, lo que yo creo que deberíamos de trabajar con ellos es enseñarles a identificar y a medir los problemas, para que ellos puedan identificarlos y una vez que los identifiquen y los midan, primero que nada decidan si realmente es un problema, porque no necesariamente estás en medio de un problema y muchas veces sientes que sí. O sea, esa habilidad que podemos desarrollar ya algunos adultos de salirnos del problema y tratar de verlo con una óptica desde arriba, nos puede ayudar muchísimo a ver el problema desde afuera y entender qué tan problema es y de qué tamaño es y cuál puede ser la solución. ¿Tú qué agregarías a esto? Mira, mientras hablabas me venían a la cabeza muchísimas cosas que contestarte porque hay muchas cosas de ahí que sacar. Discutíamos por la estructura de la palabra. Por supuesto que hay problemas de todo tipo. Lo que sí quiero que les quede claro a los padres que nos están escuchando es que esto que tú acabas de mencionar pues hay personas que se saben salir del problema y dicen, pues no es tanto problema, o sea, ¿para qué me ahogo en un vaso de agua? Esto no pasa, se aprende.
Se aprende y muchas veces se aprende pues con golpes, o sea, no con golpes físicos, sino de que te caes, te tropiezas y buscas otra solución. Claro. A eso voy con enseñar a un niño a encontrar la resolución de ese problema, a tomar decisiones, desde cosas muy sencillas. Si hay papás que tienen niños chiquititos, se van a identificar. Por ejemplo, pasa mucho que cuando están chiquititos se les cae un zapato y es un llorar por el zapato de, pues no me lo sé poner y yo quiero mi zapato. Ya hoy no se da tanto porque los niños la verdad es que han cambiado mucho, están muy estimulados. Pero lo que tú te tienes que acercar con tu hijo es, para él, en ese momento, es un problema. Claro. Es su problema. De acuerdo. Para ti no. Para ti es, pues hay muchas formas de solucionar esto. Claro. Pero en ese momento de su vida es un problema. Entonces tú le tienes que decir, ¿cuál es el problema? ¿No? Es que mi zapato se me cayó y no me lo sé poner y ves al pobre peleando con el zapato. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Y si es muy pequeñito, todavía te sugiero que le des 4 o 5 opciones. Mira, te puedes quedar llorando porque no te lo puedes poner. 2, puedes pedir ayuda para que alguien te lo ponga. 3, te puedo enseñar a cómo ponértelo tú. 4, podemos sentarnos los dos y a lo mejor le vas dando opciones. Claro. Y entonces el niño te va a decir, ¿me ayudas? O te va a decir, ¿me enseñas? Ahí vas viendo hasta cómo responden. Tú le estás enseñando a que ese problema tiene una solución. Y le estás dando hasta muchas salidas. Eso es enseñarlo a que sí hay un problema, pero hay que encontrarle una solución, no nos podemos quedar haciendo berrinche. De acuerdo. Y el otro punto que tú tocabas en esto que me preguntabas es, ¿sabes que esto pasa mucho con los adolescentes, Rafael? Como tú ya pasaste por ahí, tú ves a tu adolescente haciendo una tormenta en un vaso de agua y le dices, ay, hombre, o sea, ya la novia te cortó, vas a encontrar a otra en 2 días. No. Por favor, papás, hay que empatizar, hay que recordar un poquito cuando tú tenías esa edad y en ese momento se te iba la vida en ese problema. ¿Cómo? ¿No? Yo te platico una anécdota. Que yo estaba en sexto de primaria, terminé con mi novia, imagínate un noviazgo. Sexto de primaria. Sexto de primaria, y lloraba yo en la sala de mi casa. Y llega mi hermano Marco y me dice, ¿por qué lloras? Le digo, pues porque terminé con mi novia. Y me dice, no te preocupes, nadie se ha muerto de eso. Y tú ¿no? así. Y me quedé impávido, ¿no? Claro, y tú dijiste, pues yo me siento a punto de, Sí, ¿no? sí. Claro, porque en ese momento es tu problema. Entonces, yo como papás lo que sugeriría es, pues sí, es su problema, para ti es una tontería, se resuelve rápido, va a pasar, lo va a solucionar, qué bueno. Sí, pero por eso te decía yo hace rato que sí es muy importante que tratemos de ayudar y enseñar a nuestros hijos para que identifiquen y midan los problemas. Vamos a ir probablemente a corte en unos segunditos. Médico, ingeniero, chef o arquitecto. Para alcanzar sus sueños deberán desarrollar su máximo potencial física e intelectualmente. Conecta, el suplemento alimenticio. Con omega 3, zinc, magnesio, vitamina B6 y pine bark, poderoso antioxidante. Pregúntale a tu médico. Ahora también conecta para adultos con ácido glutámico. Sigue conectando tu mente con Perfectamente. Regresamos. Ya tomaron nota de a qué números tienen que llamar de lunes a viernes, de 7 a 3 de la tarde. No trabajamos en las tardes, ni sábados y domingos. Pidan su 50% de descuento. Voy a estar ahora otra vez con el doctor Eduardo Barragán y ahora vamos a hablar de algo que para los papás y las mamás que nos escuchan es importantísimo, que es o que son los tratamientos que hay para afrontar todos estos problemas de la atención, la memoria, etcétera. Lalo, ¿cuáles son los tratamientos que tú tienes identificados? Me imagino que hay unos que son más agresivos, otros menos agresivos, otros son con medicamentos, otros son sin medicamentos. ¿Por qué no nos hablas tú de este tema, por favor? Mira, es un tema muy interesante y yo creo que es muy importante que los papás entiendan que el poder reconocer que su hijo, estas conductas, tienen que ver con un trastorno por déficit de atención, es decir, tengo que hacer una intervención, y una intervención no significa necesariamente farmacológica. Lo que se da en el trastorno por déficit de atención es algo que se llama el tratamiento multimodal. Esto es que hay diferentes modalidades que puedo establecer dependiendo el nivel de disfunción, el grado de disfunción leve, moderado, severo, y ahí puedo hacer varias estrategias.
Las primeras estrategias hay una serie de terapias que pueden ayudar y que se tienen que personalizar en cada niño. Por ejemplo, si mi hijo tiene un problema motriz, como decíamos, tiene cierta torpeza motriz, se cae, no es tan rápido, necesita una terapia de psicomotricidad que va a ayudar mucho, ¿no? Claro. Si mi hijo tiene un problema de lectoescritura, tendrá que tomar una terapia de lectoescritura. Entonces las terapias pueden ayudar y sobre todo últimamente, en los últimos 10 años se han desarrollado terapias cognitivo-conductuales que van muy establecidas al desarrollo de estrategias sobre esta parte que se llama la memoria de trabajo, que es la que me ayuda a organizar, planear y alcanzar mis objetivos. Entonces ya con el avance tecnológico se pueden dar muchos de estos procesos que pueden ayudar a que el niño pueda trabajar. Tenemos tratamientos alternativos, todos los tratamientos alternativos que todo el mundo, porque hay millones de tratamientos que se han propuesto. Hay un estudio muy interesante de una sociedad europea que se llama Unitaides, con el doctor Sonuga Barclay, donde hicieron una identificación de cuáles de todos estos múltiples tratamientos, ¿no? Multivitamínicos, dieta, equinoterapia, natación. Hay uno muy interesante que dicen correr en Central Park 10 minutos al día, 3 veces a la semana, te quita el déficit de atención. Yo digo, pues sí, definitivamente te lo quitaría. Hay que practicarlo. Hay que practicarlo mucho. Entonces, los únicos que han demostrado una evidencia científica de peso sostenible es el neurofeedback. En general, en los tratamientos se tabulan del 0 al 1. Okay. Entonces, entre más potente, te acercas más al 1. Okay. Entonces, neurofeedback tiene una potencia del efecto que se llama entre 0.4 y 0.5 y que es una estrategia donde te colocan unos electrodos y te enseñan y te van practicando en estos procesos de estrategias neuronales. Y el otro es la suplementación con ácidos grasos omega 3. ¿Por qué la suplementación con ácidos grasos omega 3 ayuda? Porque hay que reconocer que el cerebro está hecho en un 60% de ácidos grasos omega 3. Sobre todo yo como lo veo es las carreteras, ¿no? México, Guadalajara, la carretera, el concreto, básicamente, este concreto por donde viaja la información está hecho de ácidos grasos. Y uno de los problemas es que los ácidos grasos omega 3 se conocen como esenciales, esto es, el cuerpo no los produce, los tengo que consumir. Y desafortunadamente muchas de las dietas actuales destruyen o evitan que se pueda mantener un nivel de absorción de ácidos grasos omega 3 importante, que son, vitales para el desarrollo cerebral. Y entonces muchas veces la gente dice, bueno, ¿lo puedo hacer a través de la dieta? Sí, sabemos que los pescados crudos, ¿no? Salmón, atún, sardinas, ¿no? El aguacate. De aguas frías en general, aguacate, todas las verduras de hoja verde. Pero como no puedo mantener esto, es mucho mejor la suplementación. Al suplementar, aseguro, ¿no?, que yo pueda mantener este nivel de penetración de ácidos grasos al sistema nervioso central, que se haga una mejor conectividad neuronal y que esto favorezca a la compensación conductual y atencional que estoy teniendo. Y en eso, tengo que decir que la suplementación es súper importante y para niños, sobre todo inatentos, funciona bastante bien, ¿no? En general tiene un perfil de seguridad muy amplio y lo único que hay que hacer hay que darle un poco de tiempo, ¿no? Los ácidos grasos omega 3, a diferencia de los tratamientos farmacológicos, se tardan en hacer efecto. Claro. En general, más o menos entre la 8ª y la 12ª semana. O sea, sí se tiene que mantener administrando entre 2 y 3 meses el tratamiento y esto logra verse al final de este camino. Una vez que uno logra ver la mejoría, tiene uno que continuar con el tratamiento para consolidar el fenómeno y en general se puede administrar durante 6 meses, 1 año y se ha visto y hay muchos estudios que han demostrado la seguridad, no tiene afectación hepática, renal ni nada por el estilo. Eso que acaba de decir el doctor Barragán es muy importante porque nosotros que les ofrecemos Conecta, yo recuerdo una vez que entrevistaron a un señor del sector público que lo nombraron director del Programa Nacional de Alimentación y le preguntó un señor de una cadena televisiva de aquel entonces, dijo, oiga, pues lo felicito porque lo nombraron director del PRONAL, del Programa Nacional de Alimentación. Dice, oiga, ¿y usted ha ido al súper? Y se quedó callado, ¿no? Y entonces a mí me pareció extraordinaria la pregunta porque a mí muchas veces me preguntan, oye, ¿y tú te tomas el Conecta? Yo me lo tomo todos los días
y es muy importante reforzar lo que dijiste tú. No tengo repercusiones ni renales ni hepáticas. Y no solo eso, yo les confieso con absoluta honestidad que desde que lo tomo, sí me acuerdo más fácilmente de muchas cosas. Digo, por supuesto que no se me olvidan las llaves, pero sí es muy importante que tomen en cuenta que tomen en cuenta lo que dijo el doctor Barragán, porque hay gente que cree que este tipo de suplementos son mágicos. Conecta no es mágico. Conecta es un suplemento que sí, y además es como, yo siempre doy el ejemplo, el que dice, me voy a poner fuerte, voy a ir al gimnasio, va 2 días sí, 3 días no, 1 sí, 4 no, pues no se va a poner fuerte. O sea, el tratamiento de los suplementos tiene que ser, como dijo el doctor Barragán, tiene que ser permanente, tiene que ser constante, porque si no, no vamos a obtener el resultado. Gracias a Dios nosotros no tenemos reclamos de gente que, al revés, tenemos en nuestra página de Facebook, que andamos cercanos ya a los 50,000 seguidores, cosa que aprovecho para agradecerles. Sí, muchos testimonios no son inventados, no los hizo mi tía, ni mi prima, ni mi novia, sí. O sea, son testimonios reales de gente que nos dice que desde que toman sus hijos Conecta, pues están más atentos, tienen un mejor desarrollo escolar, etcétera. Aunque quiero decir aquí, para que no vayamos a tener ningún problema con las autoridades sanitarias, los suplementos alimenticios no se pueden atribuir facultades terapéuticas. Entonces, no es que Conecta te va a hacer mejor estudiante, no. Ya también les he platicado la anécdota de un muchacho que me habló un día a la oficina y me dice, oye, tengo examen mañana, me tomo el frasco, y le digo, pues te va a dar diarrea, compadre, mejor estudia, ¿no? O sea, esto es algo que hay que hacer permanentemente, pero yo quisiera darte otra vez, perdón por la interrupción de la palabra, y pedirte que tú que eres un, vamos a decir, convencido, y además has hecho muchísimas investigaciones sobre los omegas, nos sigas hablando un poquito más de esto, ¿no? Bueno, sí, o sea, los omegas, te digo, tienen esta repercusión favorable, ayudan mucho en la estabilización de la membrana neuronal de la mielina, y además la neurona tiene, la membrana neuronal es una membrana que está hecha de una bicapa lipídica, o sea, de lípidos, y estos también son ácidos grasos omega 3. Entonces pareciera que mantener una adecuada concentración de lípidos en la membrana neuronal facilita el accionar. Sí hay que reconocer que dentro de los suplementos alimenticios, los suplementos con omega, ¿no? La dosis es muy importante, y los estudios internacionales han dicho que tienes que mantener una dosis alta, ¿no? Entonces, muchas veces a los papás les gusta comprar suplementos con ácidos grasos, que son las gomitas, y hay que reconocer que estas gomitas pues saben ricas porque tienen muy poca cantidad, entonces a veces tendrás que tomarte 40 o 50 al día. Entonces, la dosis ideal es 1 gramo 200, que eso es algo de lo cual se trabaja mucho en Conecta, ¿no? Para mantener una dosificación adecuada en las tabletas, para poder tener con una administración adecuada y de pocas tabletas, una concentración adecuada. Y sí se tiene que tomar todos los días para mantener esto, y mantener una dosis elevada, ¿no? Entonces, sí, bueno, eso puede ayudar mucho en el desarrollo. Si me permites contarles la anécdota, yo tuve la fortuna de conocer al doctor Barragán hace ya muchos años. Él nos ha apoyado muchísimo en el desarrollo y mejoramiento de la fórmula de Conecta, y cuando yo conozco a doctor Barragán, le muestro nuestra fórmula de Conecta, y me pregunta el doctor Barragán, ¿quieres que sirva? Y le digo, lo único que quiero es que sirva. Me dijo, pues le tienes que poner tal cual, ¿no? Estoy diciendo absolutamente la verdad, les tienes que poner 20 veces más omega del que trae. Entonces yo le digo, 20 veces, digo, no, pues deja ver si salen los costos, porque el omega que usamos, para tranquilidad del público que nos escucha, es un omega que está certificado, y además es importante, y le voy a pedir al doctor que sea él quien hable de el DHA famoso, que me ha tocado que hay algunos especialistas que ni siquiera saben pronunciar bien lo del docosahexaenoico. Este ácido, el chiste, creo, por favor corrígeme y díselo al público, el chiste no es nada más tomar el omega, sino que el contenido de DHA que tiene ese omega sea más alto para que tengas un mayor beneficio. ¿Es correcto? Es correcto. En general, los omega 3 se dividen en 2, ¿no? DHA y EPA. Y en general tiene que haber una mayor concentración de DHA. También se tienen que fijar que tengan más concentraciones de DHA. Y es mucho mejor el de origen. O sea, los orígenes también son importantes para la absorción.
Incluso también nosotros damos la recomendación que siempre traten de tomarse los omegas después de los alimentos. Y esto pareciera que tiene que ver porque después de comer se liberan ácidos biliares y eso favorece la absorción en el primer tercio del tránsito intestinal, del intestino delgado, de los omegas 3. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar a nuestro cuarto bloque, que por la calidad de nuestro invitado se nos ha ido el programa como agua, pero no se vayan, va a estar muy interesante lo que vamos a mencionar a nuestro regreso. Muchas gracias. Alcanzar tus sueños no es suerte, son propósitos. Hay que adaptarse al mundo cambiante constantemente. Aprovecha las capacidades de tu mente. Tu alimentación más tu actitud te llevan al éxito. Conéctate te da los beneficios. Tú decides tomártelos. Con Omega 3, enriquecido con DHA, Pine Bark, zinc, magnesio, vitamina B6 y ácido glutámico. Conecta lo que necesitas para alcanzar tus metas. Sigue conectando tu mente con Perfectamente. Regresamos. Regresamos a Perfectamente, estamos aquí con el doctor Eduardo Barragán, que voy a pedirle que en este momento nos dé sus puntos de contacto, porque si no se nos va el tiempo y no va a haber oportunidad, y sí creo que es muy importante que identifiquen en dónde pueden consultarlo y dónde pueden encontrarlo, porque es de verdad, es un neurólogo que yo a veces le hablo y me contesta en Japón porque está dictando una conferencia. No, de verdad. O sea, me sorprende porque le digo, oye, ¿no necesitas a alguien que te cargue la maleta? Llévame, mano, como cuates. Entonces, yo quisiera que les dieras tus puntos de contacto, Lalo, por favor, en tu consultorio, dónde te pueden llamar, tus redes sociales, por favor. Bueno, el teléfono del consultorio es el 56 63 10 96. Y yo les invitaría a que nos vieran en nuestra red social en Facebook, ¿no? A través de la página de neurología del HIM, del Hospital Infantil de México, o de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, que es AMHIM-FG Ciudad CDMX. Y también vamos a tener mucha de esta información de omegas y de tratamiento de TD en la página del Departamento de Neurología, que es www.cerebrosendesarrollo.com. Sí. ¿No quieres repetir el teléfono de tu consultorio, por favor? El teléfono del consultorio es 5663 1096. Si no les dio oportunidad de tomarlo, nos hablan a Conecta, que ahí van a estar viendo el cintillo, y nosotros con mucho gusto les repetimos todas estas referencias para que puedan localizar al doctor Eduardo Barragán. Eduardo, bueno, pues nos va a comer el tiempo como siempre. Yo quería rogarte que hablaras de los beneficios de algunos otros ingredientes que son también parte de los suplementos alimenticios, como Conecta, y que también generan un beneficio directo sobre nuestro desarrollo cerebral, como el zinc, el magnesio, etcétera. ¿Nos podrías...? Bueno, es muy interesante, ¿no? El zinc es un cofactor de la hormona de crecimiento y favorece el desarrollo de estas ramificaciones neuronales que se llaman dendritas. Okay. Entonces, al final, el hecho de estar tomando zinc, además de que me ayuda al desarrollo y de que mi hormona de crecimiento funcione mejor y pueda ayudar a que crezca mejor, que también depende mucho de la cantidad que trae, ¿no? Que en Conecta trae una cantidad adecuada. La correlación con magnesio favorece este crecimiento de espículas y es como tener un árbol recién plantado o tener un árbol todo frondoso, ¿no? Y esta conectividad neuronal se favorece a través de oligoelementos o como zinc y magnesio. Y también es interesante porque hay algunas propuestas donde se ha dicho que cuando tengo un problema de los circuitos neuronales, al final la neurona tiene que trabajar más, ¿no? Porque no trabaja tan bien y esto favorece que entre en estrés oxidativo, ¿no? Entonces, el hecho de poder consumir antioxidantes, ¿no? Porque se está produciendo una cantidad de basura. Cuando estás trabajando demasiado, produces mucha basura. Y si no hay alguien que elimine esto de la célula, puede entorpecer el funcionamiento celular. Entonces, los antioxidantes ayudan mucho en esto, favoreciendo, es como traer bien engrasado el coche, ¿no? Estás favoreciendo el funcionamiento cotidiano de la neurona. Y todos sabemos que la vitamina B6, ¿no? Es un componente muy importante de la membrana neuronal. Otra vez lo que estás haciendo es tratar de lubricar
y enriquecer esta membrana neuronal, que es por donde pasan todas las sustancias que nos ayudan a producir los estímulos eléctricos, donde van ideas, conocimientos y toda esta serie de cosas. Entonces, el hecho de tener esta suplementación diferente ayuda a un mejor funcionamiento neuronal, a que lo haga de una mejor manera y optimice la energía que se está necesitando, ¿no? Fíjate que hicimos una investigación con la Universidad Iberoamericana y la doctora Chaparro nos dijo que cuando a la B6 le agregas B1 en una proporción de 3:1, se produce un efecto positivo muy importante. ¿Que es válido esto? Es válido, sí, porque al final hay que reconocer que todo lo que nos nutrimos, ¿no? Pues al final tiene una interacción cada cosa, entonces se va potenciando el efecto, y uno de esos es la potenciación. Por ejemplo, como zinc y magnesio se potencian, también la vitamina B1 con la vitamina B6. Y también el pine bark con el omega 3 también creo que tiene un efecto sinérgico, ¿no? Porque es claro, pero ahí el pine bark que funciona como antioxidante, un antioxidante muy potente, ¿no? Ajá. Y muy efectivo para esto que decíamos del estrés oxidativo y la producción de estos materiales. Entonces es un antioxidante que te está ayudando a funcionar mucho mejor a la neurona, ¿no? Y al funcionamiento mitocondrial de la misma. Bueno, pues sin que parezca anuncio, yo les ruego que no lo tomen así. Conecta es el suplemento alimenticio que tiene más elementos o más ingredientes para favorecer este desarrollo neuronal del que nos está hablando el doctor Eduardo Barragán. Y yo lo que quisiera es, casi estamos a punto de cerrar el programa, lamento muchísimo que se nos vaya el tiempo tan rápido, porque de veras es un honor y un privilegio tenerte aquí, Eduardo. Y si tú quisieras terminar ya el programa haciéndole algunas recomendaciones a los papás que nos escuchan, a las mamás que nos escuchan sobre pues todo este tema de la memoria, la concentración, el aprendizaje, más que bienvenido. Yo creo que me gustaría como acabar sintetizando. Uno es, si te dicen que tu hijo tiene un problema de atención, problemas de comportamiento, y no importa quién te lo esté diciendo, vale la pena que le hagas caso y que lo lleves con tu pediatra, con tu médico de primer contacto, y puedas valorar si no tiene alguna situación que esté favoreciendo. Dos, es que si no hay ningún estudio específico que permita establecer el diagnóstico de TDA, ni una muestra de sangre, ni el electroencefalograma, que desafortunadamente mucha gente dice, te toma un electro, esta raya está normal y por eso tienes TDA, no sirve. El diagnóstico es un diagnóstico clínico, ¿no? Y tres, creo que es muy importante, ya no nos dio tiempo de reconocer, y quisiera tomarme un minuto para decir, los tratamientos farmacológicos son seguros. La mayoría de estos, los estimulantes, tienen 80 años en el mercado mundial, más de 25 millones de personas tratadas en todo el mundo, probablemente es de los fármacos que más se ha escrito y más se ha investigado, y como no se metabolizan a nivel de hígado, riñón o médula ósea, no afectan hígado, riñón y médula ósea, no afectan hormona tiroidea, no afectan hormonas sexuales, no generan adicción farmacológica, y con esto es decir, dos efectos principales: ni generan craving, es este fenómeno de si no me lo tomo me siento muy mal, ni es que empiezo tomando una pastilla, luego 10, luego 50, no generan esto, ni tienen reacciones cruzadas para estimular el consumo de otras cosas, ¿no? En general el tratamiento no es de por vida, es un tratamiento transitorio, al igual que los omegas, que pueden durar de 6 meses a un promedio de 2 años, y que aunque pueden tener efectos secundarios inmediatos, son bastante tolerables, y la verdad es que el cambio es muy importante. Yo siempre les he dicho a los papás que si mis papás no me hubieran puesto lentes, imagínense cómo hubiera sido. Y que cualquier cosa nos busquen en las redes. Nos quedan 30 segundos, Lalo, nada más reiterarte mi agradecimiento, por la invitación. Es un honor tenerte aquí. No se pierdan perfectamente el próximo sábado de 12 a 1 de la tarde, como siempre. Nos comprometemos a tener un invitado, no sé si tan picudo como el doctor Barragán, pero muy importante. Muchas gracias. Aquí en Telefórmula, todos los sábados de 12 a 1, y llamen a Conecta y pidan su 50% de descuento. Muchas gracias.